Sebastián Piñera, expresidente de Chile, un hombre muy cercano a Colombia. Estoy mirando la última encuesta Cadem Plaza, encuesta pública. El expresidente de Chile es el favorito para ganar las próximas elecciones en su país 2017. Yo no sé si se va a presentar, pero si las elecciones fueran mañana, ganaría. Está el pulso dándolo con Ricardo Lagos, también expresidente, y una senadora socialista, Isabel Allende. Hay que recordar que Chile tiene el sistema de segunda vuelta si un candidato no alcanza el 50 en la primera. Pero él está hablando de los desafíos, de las oportunidades que tiene Colombia. Y por eso nos parece importante, ya que en su mente no solamente está la visión de un estadista, sino de un gran empresario, como lo ha sido él. Presidente Piñera, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Señor presidente, ¿cómo es una Colombia en paz? Creo que una Colombia en paz es algo que han añorado, soñado los colombianos desde hace tanto tiempo, que cuesta imaginarlo, porque si uno recuerda la historia de Colombia, ha sido una historia en que la guerra ha sido más fuerte o ha estado más presente que la paz. Basta recordar que en el siglo XIX este país tuvo 9 guerras civiles, y ya en el siglo XX la guerra civil de los 1000 días, y después de eso la guerra entre liberales y conservadores, y posteriormente las guerras que han habido brutales para enfrentar a dos movimientos como la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Pero uno nunca debe perder la capacidad de imaginar lo que es una Colombia en paz. Yo creo que Colombia en paz tiene un potencial gigantesco. Por eso, este acuerdo de paz que con tanta voluntad y con tanta fuerza ha perseguido no solamente el presidente Santos, yo estoy convencido que todos los colombianos quieren y anhelan la paz. Es una gigantesca oportunidad para que Colombia se encuentre consigo misma. Yo creo que una Colombia en paz es difícil de imaginar, porque es un país que tiene un potencial tan grande, y sin embargo las guerras permanentes han debilitado y muchas veces han impedido que ese potencial se realice. Pero yo creo que los beneficios de la paz son tan grandes. Por de pronto, terminar con la violencia y con las muertes. Yo sé que nunca se va a terminar totalmente con la violencia y con las muertes, y que el problema del narcotráfico en Colombia existe, es grande y va a ser permanentemente un desafío a enfrentar. Pero por lo menos ir terminando las guerras que se pueden terminar. Lo que significa para la economía. Colombia podría crecer al 4 o 6% por mucho tiempo y alcanzar la meta de ser un país desarrollado, sin pobreza, con oportunidades para todos. Lo que significa también en términos de unidad de Colombia, de infraestructura. Y por tanto, una Colombia en paz es un sueño, no solamente de los colombianos, de todos los latinoamericanos y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Presidente Piñera, estamos a puertas de un plebiscito en el que los colombianos le vamos a decir sí o no a las FARC y al proceso de paz sobre todo. Muchos afirman que quieren paz pero sin impunidad, que por ejemplo la guerrilla pague por los delitos cometidos, que no se les conceda estar en la política. ¿Qué opinión le merece a usted lo que dicen estas personas y qué piensa en general sobre el proceso que ya se acordó en La Habana? Bueno, lo de La Habana fue una negociación. Solamente en los contratos de adhesión uno logra poner todo lo que quiere en un contrato. Cuando hay que hacer un acuerdo con otra parte que tiene sus propios intereses, sus propias visiones, naturalmente que hay que hacer concesiones. Y por lo tanto, sin duda que uno puede querer, y es muy legítimo, que el acuerdo de paz haya sido distinto al que fue. Pero la pregunta que en mi opinión deben hacerse los colombianos es, dado que este es el acuerdo que existe, ¿qué es mejor para Colombia, para la familia colombiana, para el futuro de Colombia? ¿Aprobar o rechazar este acuerdo de paz? A mí me tocó como presidente de Chile recibir una llamada telefónica del presidente Santos antes que se iniciaran las conversaciones de paz, pidiendo que Chile fuera un país que acompañara junto a Venezuela y junto a Cuba y Noruega este proceso de paz. Y por tanto me tocó seguirlo desde los primeros instantes. Y créame, no fue fácil. En muchas ocasiones daba la impresión de que el acuerdo se iba a caer y simplemente se iba a volver a la situación original. Y en consecuencia, yo estoy muy consciente de que este no es un acuerdo perfecto. Sé que no se logra la plenitud en materia de verdad, en materia de justicia, no se logra
combatir 100% la impunidad. Pero lo que los colombianos tienen que preguntarse es si Colombia está mejor con o sin este acuerdo de paz. Y esa es la gran pregunta que deberán responder los colombianos el 2 de octubre. Y se la hago a usted, expresidente. Si usted fuera colombiano, ¿votaría sí o no? ¿Y cuál sería la principal razón? Yo definitivamente apoyaría este proceso de paz. Estoy muy consciente de que no es un proceso perfecto. Estoy muy consciente y he seguido el acuerdo de paz y he leído el documento definitivo en profundidad. Estoy consciente de que no hay en este acuerdo de paz toda la justicia que debiera haber y todo el castigo que los responsables de tantos crímenes horrendos debieran haber recibido. Pero también estoy consciente que este fue un acuerdo, una negociación, y por tanto, sumando y restando. Yo creo que si tuviese que decidir el día 2 de octubre, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que para Colombia es mejor que se acuerde y se apruebe en el plebiscito este acuerdo de paz, y naturalmente eso le va a permitir a Colombia desplegar todo su potencial, y lo más importante, de reducir, porque nunca se va a terminar, reducir con lo que han sido 50 años de horrores en materia de muertos, en materia de personas que han tenido que ser damnificadas, perjudicadas, desplazadas. Por eso yo apoyaría el proceso de paz, y estoy muy consciente también de la historia de este proceso de paz. Yo recuerdo muy bien que este proceso de paz lo intentó hace 20 años atrás el presidente Pastrana con otra metodología y que terminó en buenos resultados. Estoy muy consciente de lo que hizo el presidente Uribe, que logró debilitar a la FARC, que con su política de seguridad democrática hizo un gran avance. Te recuerdo también los problemas que tuvo con los paramilitares, los falsos positivos, pero estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2016. Si yo fuese colombiano el día 2 de octubre, yo creo que para Colombia es mejor la paz que seguir con todos sus problemas, que seguir con la guerra, que tiene muchos más problemas y que produce muchos más daños. Expresidente, hay quienes dicen que no entienden cómo desde afuera apoyan el proceso de paz tan tajantemente y tienen un sí como lo tiene usted frente a los acuerdos, y mientras que aquí en Colombia existe una división, y una de las respuestas puede ser es que no se ha vivido el dolor como lo ha tenido que vivir las víctimas en el país. Pero Chile, que acompañó ese proceso de paz desde el principio y que lo conoce, ¿qué ve en este acuerdo particularmente? Es cierto que este acuerdo de paz no es perfecto. Es cierto que tiene muchas debilidades, pero al fin y al cabo es cierto el acuerdo de paz al cual se pudo llegar en las negociaciones básicamente en Cuba. Yo tengo una experiencia que compartí con ustedes, que fue una experiencia chilena. Cuando terminó el gobierno militar, en que se cometieron graves atropellos a los derechos humanos en mi país, Chile tuvo que tomar una opción, porque siempre que termina un periodo muy convulsionado, de mucha división, de mucha violencia, de mucha muerte, de mucho dolor, lo que los países buscan con mucha fuerza es 3 valores fundamentales. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Particularmente, ¿qué pasó con las víctimas? Justicia, cómo castigar a los responsables de ese dolor y de esos crímenes, y cómo compensar a las víctimas de esos mismos hechos. Y finalmente, la paz. Y uno nunca logra 100% en estos 3 valores: verdad, justicia y paz. El presidente Elwin, que le tocó enfrentar esa transición en Chile, dijo una frase que al comienzo fue muy criticada, pero que después ha ido siendo valorada. Dijo: verdad y justicia en la medida de lo posible. Yo creo que hoy día en Colombia lo que debemos decir es verdad y justicia, pero sin sacrificar la paz. Y yo creo que eso ha sido el principal objetivo que se buscó por parte del gobierno del presidente Santos, y esa es la definición que cada colombiano en conciencia tiene que tomar el día 2 de octubre. Presidente, y yo siento también una peculiar cosa. Yo he visto, no sé si usted tiene más información que yo, pero me ha impresionado mucho la reacción de algunas víctimas, porque yo esperaba que las víctimas pudieran ser las que menos dispuestas estuviesen a este proceso de paz, porque sintieron en carne propia el dolor que produjo la FARC. Y quiero decir que el plebiscito no es en favor de la FARC. Escuché al comienzo de estas palabras esos dichos. El plebiscito es en favor de la paz en Colombia, no en favor de la FARC. Las FARC, ¿cierto?, son, sin duda, son parte del problema. La paz es parte de la solución.
Presidente, justo en ese régimen militar en Chile de casi 20 años, el final con ese plebiscito deja a Pinochet todavía en el ejercicio como parte de la jefatura militar por unos años más, aun cuando el gobierno había cambiado. Y nos dicen que en esa mesa de discusiones estaba frente a frente Pinochet con un hijo, con el hijo de una víctima de tortura del expresidente chileno. ¿Cómo podríamos entender e interpretar, qué podríamos aprender de esas lecciones de diálogo, de encuentro entre oposición y gobierno en Chile, aun cuando hubo un sistema tan duro, tan abusivo, y que aún así las víctimas perdonaron, aún así las víctimas se sentaron en la misma mesa? ¿Cómo interpretamos ese perdón para que sea justicia y para que no sea venganza? Lo cierto es que Chile vivió un largo periodo de mucha división, odio, violencia y sufrimiento. Partió, cierto, con el intento del presidente Allende de establecer en Chile un gobierno marxista, que dividió profundamente a los chilenos porque los chilenos no querían ese modelo. Y ese gobierno del presidente Allende terminó con el golpe militar, que significó un gobierno militar que duró 17 años y que durante ese periodo se atropellaron en forma muy reiterada y muy grave los derechos humanos en Chile. Cuando después de 20 años de tanta división y odio y tanto sufrimiento, Chile se enfrentó al reencuentro con la democracia. Y en ese minuto tuvo que optar. ¿Cómo reencontrarse con la democracia? Normalmente el tránsito de gobiernos militares a gobiernos democráticos se hace en medio de la crisis política, el caos económico, la violencia social. Chile escogió otro camino, que fue una transición pactada. Hubo un acuerdo entre el gobierno militar y las fuerzas democráticas para hacer esa transición. Y nuevamente el acuerdo no fue perfecto. El acuerdo buscaba verdad, justicia y, por supuesto, paz y reconciliación. Y era evidente de que era imposible llegar al 100% en cada uno de los cuatro porque se hacía incompatible. Y de verdad hubo mucha madurez, mucha sabiduría. La transición chilena, dentro de todo, fue una transición ejemplar porque permitió hacer esa transición sin esa violencia, caos y crisis. Y eso fue un acto de generosidad de mucha gente. Y dentro de ella usted tiene razón, las víctimas que pedían verdad y justicia y están en todo su derecho a pedirlo, también tenían comprensión de que Chile necesitaba paz y democracia. Son situaciones distintas, pero tienen elementos que son, a mi juicio, semejantes. Y por eso hoy día Colombia tiene que darse cuenta de que no es fácil terminar con 50 años de guerra. Lo han intentado tantos presidentes y no lo han logrado. Y por eso yo pienso, y esta es mi opinión personal, que por lo más la comparte, yo creo, tengo la impresión que la comparte la mayoría del pueblo colombiano, de que para Colombia es mejor decir sí en el plebiscito del 2 de octubre a la paz que volver a foja cero, a un mundo incierto y desconocido como sería si ese acuerdo se rechazase. Señor presidente, qué pena meternos en lo puramente personal, pero usted sabe que aquí en Colombia le tenemos un aprecio y una admiración muy grande y por consiguiente nos hacemos la ilusión de que usted vuelva a la presidencia y que se meta en la campaña que lo llevaría a repetir presidencia. ¿Estamos en lo correcto? Las elecciones en Chile son en 18 meses más. Al actual gobierno de la presidenta Bachelet todavía le queda 1/3 de su mandato. Y por tanto este deporte popular que también existe en Chile de anticiparse permanentemente a las elecciones, no alcanzamos a elegir un presidente y ya estamos pensando en el próximo, no me parece sano. Yo voy a tomar mi decisión en el mes de marzo del próximo año. Así que en esa oportunidad, si tenemos, nuevamente la posibilidad de conversar, yo le respondo su pregunta con mucho gusto. Pero quería decirle algo a usted. A mí, por distintas razones, yo siempre he tenido una gran cercanía con Colombia. Y soy amigo personal, y le tengo mucho cariño y respeto al presidente Pastrana, al presidente Uribe, que creo que fue un gran presidente de Colombia, que sin duda hizo grandes aportes a Colombia. También soy amigo y le tengo mucho aprecio al presidente Santos. Cada uno le tocó enfrentar problemas grandes en Colombia en distintas circunstancias, en distintas épocas. Y por lo tanto yo sé
que hay una división en Colombia, y he conversado con el presidente Pastrana, he conversado con el presidente Uribe, conozco sus razones, también he conversado con el presidente Santos. Y por supuesto, todos tienen algo de razón. Lo que pasa es que al fin y al cabo, nunca se logra obtener todo lo que uno quiere después de un periodo de lucha y de división y de sufrimiento y de muerte tan largo como el que ha tenido Colombia. Por eso yo, respetando mucho la posición que tienen los colombianos, como el presidente Uribe y el presidente Pastrana, yo si tú fuese colombiano y me tocara decidir el día 2 de octubre, yo creo que para Colombia es mejor decirle sí a la paz que volver a un mundo tan oscuro, tan negativo, tan violento como es seguir una guerra que ya lleva más de 50 años. Alberto, me permito informarle que nuestro invitado sí será candidato a la presidencia. Sí, eso, yo también creo, pero la razón, presidente... La verdad que esta pregunta en Chile me la han hecho 1.000.000 de veces. No, sí, y va a continuar, sí, yo sé. Yo sé que va a continuar y su respuesta seguirá siendo la misma. Y le agrego algo más, Alberto. ¿Será presidente de Chile otra vez? Mire, presidente, a usted lo conocimos en Colombia antes de ser presidente, cuando estaba arrancando su candidatura, y el presidente Gaviria... se me olvidó mencionar al presidente Gaviria también. Sí, nos reunimos con él, exacto. Y la otra razón por la cual le hago la pregunta es porque sabemos de su afición, ahora que habla de deporte, su afición al mar y a la actividad de buzo. Y recuerdo que nos metió un sustazo por ahí hace unos años en Cartagena porque usted se demoró ahí en aparecer, y entonces siempre fue que nos preocupamos. Usted después dijo que no había pasado nada. Pero ¿cómo le parece que ahora se nos perdieron unos buzos en la isla, en el Pacífico, y eso lo hace a uno llevar, como ya lo he dicho aquí varias veces, a lo peligroso que es esa actividad, y me regañan que no es cierto, que no es tan peligrosa? Bueno, usted sabe que la vida sin peligro, ¿cierto?, no se puede vivir. La vida siempre involucra riesgo, pero yo soy buzo, soy paracaidista, soy parapentista, soy piloto de helicóptero. Son actividades que si uno las hace en forma responsable, tomando las providencias, respetando las normas, son bastante seguras, pero siempre existe el riesgo. Uno puede, ¿cierto?, no se puede pasar por la vida sin asumir riesgos. Y me recuerdo muy bien en esa oportunidad que nos quedamos más tiempo del estimado, porque las maravillas que vimos en las profundidades del Mar Caribe, ¿cierto?, frente a las islas del Rosario en Cartagena, son inolvidables. Pero lamento mucho lo que ocurrió con el accidente de los buzos. Siempre en la vida, ¿cierto?, uno tiene que tomar riesgos, porque de lo contrario el hombre no habría salido de las cavernas, pero hay que tomar los riesgos en forma responsable. Y eso es algo que ocurre en todos los ámbitos de la vida. Y a propósito del presidente Gaviria, que se me olvidó mencionarlo, yo veo con curiosidad, porque veo cómo se dividen las opiniones de los expresidentes de Colombia. Entiendo que el presidente Pastrana y el presidente Uribe son partidarios de votar que no en el plebiscito, y que el presidente Samper, el presidente Gaviria y por supuesto el presidente Santos son partidarios de votar que sí en el plebiscito. Esta es una decisión legítima, pero ya le di mi opinión, y es una opinión después de 4 años de haber seguido muy de cerca este proceso. Y ojalá Colombia se reencuentre de verdad con la paz, que no va a ser una paz total, paradisíaca. Recién he escuchado a ustedes el problema que va a significar el narcotráfico, cómo está creciendo las hectáreas sembradas, cómo la violencia está volviendo, cómo, ¿cierto?, la sombra de los carteles está empezando a reaparecer. La vida nunca ha sido fácil, y por tanto, una vez conquistada, una vez que los colombianos decían en el plebiscito el día 2 de octubre, no es el fin, es recién el comienzo, hay que conquistar y construir la paz. Y la paz, igual que la libertad, tiene muchos enemigos, formidables, poderosos, implacables. Y por eso los que amamos la paz y amamos la democracia, no debemos ser ingenuos. Debemos estar siempre en guardia y aplicar todo el rigor de la ley y toda la fuerza del derecho para derrotar a aquellos que quieren destruir la libertad, la democracia del pueblo colombiano. Presidente Piñera, gracias por su tiempo, gracias por
preocuparse por Colombia. Ha sido usted muy amable. Le deseo mucho éxito en su travesía, que no incluye solamente Colombia. Va a verse con la presidenta Bachelet. Estará usted en Nueva York, en Washington, en fin. Y aprovechando que usted tiene esas buenas relaciones con el presidente Pastrana y con el presidente Uribe, como cosa suya, trate a ver si de pronto se sientan un ratico y charlan con el presidente Santos y con Humberto de la Calle, y en la diferencia, pues, a lo mejor llegan a entender un poco más lo que no han podido entender o con lo que no están de acuerdo. Denos esa mano, presidente. Muy positivo para Colombia. Yo entiendo que el diálogo entre personas que han tenido la responsabilidad de ser presidentes, como es el presidente Pastrana y el presidente Uribe, que puedan conversar con los otros expresidentes, como el expresidente Gaviria, y con el actual presidente, el presidente Santos, y con el negociador jefe Humberto Lacalle, sería muy positivo para Colombia. Ojalá ese diálogo se dé. Yo entiendo que no se ha dado. Y lo que es muy importante en esto es que, más allá de legítimas diferencias, yo creo que el presidente Pastrana, el presidente Uribe, el presidente Santos, todos quieren lo mejor para Colombia. Y por tanto, si es bueno para Colombia, si quieren lo mejor para Colombia, bien valdría la pena que se reunieran. Un rey francés dijo una vez, antes de ser rey, París bien vale una misa. Y él cambió de religión por asumir el trono de Francia. Yo creo que el destino, el futuro de Colombia y los colombianos, bien vale que los presidentes Santos, Uribe y Gaviria y Pastrana se puedan sentar a una mesa. Y de eso creo que saldrían solamente cosas positivas. Ojalá se junten a una mesa solo con un objetivo, buscar lo mejor para Colombia. Presidente, feliz mañana y gracias por atendernos. Muchas gracias. Ya regresamos.